En el Japón feudal, los samuráis eran venerados como guerreros valientes, pero también conocidos por su cruel determinación en el campo de batalla. Este documental explora el lado oscuro de los samuráis en la guerra. El código del Bushido, el camino del guerrero, guiaba las acciones de los samuráis. Sin embargo, en tiempos de conflicto, este código a veces daba lugar a actos de crueldad. Los samuráis no eran ajenos a la crueldad en el calor de la batalla. Muchas veces, infligían sufrimiento a sus enemigos, mostrando una feroz determinación. La tortura se utilizaba a menudo como táctica para obtener información o debilitar al enemigo. Esta crueldad táctica era una parte sombría de la estrategia de guerra samurái. En algunas circunstancias, los prisioneros de guerra podían ser sometidos a torturas o ejecutados de manera brutal por los samuráis. Esto se hacía para intimidar al enemigo y demostrar la superioridad del samurái. Los samuráis a menudo buscaban la gloria personal y el reconocimiento en el campo de batalla, y una forma de lograrlo era mediante la decapitación de sus enemigos derrotados. Esta práctica tenía la intención de demostrar su habilidad y valentía en la guerra. La recolección de cabezas, conocida como tsurushi-hiri o kubibari, era una práctica en la que los samuráis cortaban las cabezas de los enemigos caídos después de una batalla. Esta práctica estaba relacionada con la creencia de que capturar y presentar cabezas de enemigos como trofeos traería fortuna y honor al guerrero. Se creía que la cabeza de un enemigo derrotado contenía su espíritu y poder, por lo que capturarla podía asegurar la victoria futura en la guerra. Además, se pensaba que las cabezas servían como ofrendas a los dioses y espíritus protectores. La crueldad de los samuráis y la recolección de cabezas después de las batallas son aspectos oscuros de la historia del Japón feudal, que reflejan una parte menos conocida de su cultura guerrera. Es importante destacar que no todos los samuráis eran crueles o participaban en estas prácticas, pero hubo casos en los que se llevaron a cabo actos extremadamente violentos. La recolección de cabezas llevó a un aumento en la brutalidad de las batallas, ya que los samuráis se esforzaban por obtener más cabezas para ganar reconocimiento y respeto. Esto a menudo resultaba en una escalada de violencia y crueldad en el campo de batalla. Es importante recordar que estas prácticas no eran universales en la sociedad samurái y que había una amplia variación en el comportamiento de los samuráis a lo largo de la historia. Sin embargo, la crueldad y la recolección de cabezas son aspectos sombríos que a veces se asocian con el pasado guerrero de Japón y su cultura feudal.